esta situación de la Guardia Nacional que venimos platicando y manejando aquí en Mega Noticias desde la semana pasada, será la respuesta ante los escenarios que se están viendo, lo que le platicaba que fue en Jalisco y Guanajuato, lo que se sumó también para lo que fue Baja California, lo que nos acaba de contar Carla desde Michoacán? ¿Será la Guardia Nacional la respuesta, sumándola con lo que es el mando de la Sedena, para que puedan hacerle frente? Porque hasta el momento sus resultados son bastante cuestionables. Para hablar más de ello, ¿qué le parece si sumamos a la charla a Carlos Rodríguez Ulloa, consultor de seguridad e inteligencia, miembro también del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE? Carlos, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y justamente ello, todos estos escenarios que, por cierto, coinciden con lo que ha estado pasando con la Sedena y esta cercanía de que se sume a la Guardia Nacional a la Sedena, ¿se justificará entonces? ¿Será esa la medida necesaria para tener una fuerza de seguridad que haga frente a hechos como los registrados en la última semana? Sí, mira, en primer lugar, muy buenos días, Francisco, muchas gracias por la entrevista, un saludo a tu público. Me parece que va a ser un argumento que se va a utilizar, o sea, creo que está como en el ambiente, digamos, cayó en un momento idóneo, en una coyuntura política donde el presidente una semana antes anuncia la incorporación de Guardia Nacional a Sedena. Y bueno, pues estaba toda esta discusión pública al respecto cuando se dan estos eventos que tú bien acabas de enunciar, ¿no? Entonces, uno, el argumento se va a utilizar. Dos, no sé, no necesariamente esto se va a ver reflejado directamente en una mayor construcción de paz o en respuestas inmediatas, ¿no? En realidad, estos fenómenos de violencia, como los hemos visto, son procesos sociales que ha llevado mucho tiempo construir y llegar a estos escenarios, ¿no? Digo, nos acordaremos hace 5 o 10 años, pues no nos imaginábamos un operativo donde se detuviera 170 personas o donde se incendiaran 10 Oxxos al unísono y mucho menos en distintas ciudades, ¿no? Entonces, te hablo que el proceso de construcción de paz va a ser un tema mucho más largo, más complicado, ¿no? Para todas las instancias involucradas. Dos, sin embargo, sí identifico que el movimiento de Guardia Nacional a Sedena puede ser puede redituar, digamos, en una mayor eficacia operativa, ¿no? Eh, Sin duda, digamos, la formación militar se optimiza con base en una cadena de mando y en reglas claras y quién responde a quién, cómo funciona, ¿no? Cosa que hoy no está pasando. Hay como mucha confusión en los nuevos intermedios y operativos de cómo operar o cómo trabajar con Guardia Nacional, ¿no? Pero, insisto, esto es solo una parte de un proceso más de construcción social mucho más amplio, ¿no? Esto también nos lleva a preguntarnos si la estrategia ya es necesario cambiarla, si ya urge hacer algo en cuanto a la estrategia de seguridad, porque se mantiene pues que no exista un combate directo o frontal, algo que tal vez muchos agradecen porque cuando se hizo tampoco dejó los resultados esperados y contrajo también con ello una fuerte ola de violencia para el país. Pero se necesita hacer un ajuste, ¿no? Después de lo que estamos viendo, parece que los criminales pueden hacer lo que se les antoje sin tener una consecuencia, salvo las detenciones que vienen, pero ya después de que pusieron en jaque y generaron el terror en las ciudades. Totalmente de acuerdo, me parece que efectivamente estamos viendo no solamente la consecuencia de esta política de abrazos y no balazos, sino la maduración de esta consecuencia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tomar ciudades, en realidad, digamos, el primer ejemplo fue con la detención de Ovidio y cómo Culiacán vivió una jornada sumamente violenta ese día. Y de ahí se han replicado y se han intentado replicar en las distintas ciudades en distintos momentos con base en detenciones a líderes de la delincuencia, ¿no? Entonces, sí, me parece que está claro que esta política no funciona y justamente la Guardia es un buen ejemplo de ello. De verdad han tenido una construcción institucional significativa, pero como están acotados por esta política de abrazos no balazos, entonces pues por mucho que estén no pueden hacer nada porque la política dicta eso, ¿no? Entonces sí hay necesidad de un cambio de, llamémosle ajustes a esto, pero desafortunadamente pues no está como muy claro que esto vaya a pasar porque el mando político, el grupo político, pues no está
digamos, en la mejor voluntad de cambiar estos elementos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el llamado que hizo la Iglesia Católica a raíz del asesinato de los curas en Chihuahua, donde literalmente pedí explícitamente al presidente que ajustara su política de abrazos no balazos, y pues simplemente se abrió un espacio de diálogo, pero no ha pasado nada y no se ve que vaya a pasar. Entonces, sí es deseable que haya este ajuste, no se ve como en el corto plazo, ¿no? Y también esto nos conlleva a preguntarnos, bueno, si se consigue toda esta situación de la Guardia Nacional, que va en camino a eso, ya nos dijeron que el 16 de septiembre sería cuando se dé a cabo este cambio, esta adhesión hacia la Sedena, ahí tendría entonces la oportunidad de hacer el ajuste, pero también, ¿cuáles son los riesgos que existen al militarizar un cuerpo que originalmente se presentó como que sería parte de la seguridad pública? Sí, a ver, me parece que los riesgos de vamos a decirlo, a mí sí me gustaría quitarle la carga negativa al tema de militarización, ¿no? O sea, se ha como me parece sobreexplotado esta figura, cuando pues en realidad efectivamente son un cuerpo militarizado, en el sentido de que son el origen de Guardia Nacional es policía militar, digamos en la gran parte, con complementos de la extinta Policía Federal y complementos de la Secretaría de Marina Armada, y pues se ha dedicado a construir esta institución bajo un mando civil. Por una razón, las capacidades civiles no te dan para tener un poco menos de 120,000 elementos en 3 años, ¿no? O sea, no hay modo de que esto pase en una institución civil, no hay una estructura institucional que permita este crecimiento, ¿no? Entonces, necesariamente se requirió pasar por las Fuerzas Armadas para este proceso de reclutamiento, entrenamiento, equipamiento, despliegue, insisto, para hoy poder contar con una Guardia Nacional que además de los 118,000 elementos, pues cuenta con 241 cuarteles más otros 60 en construcción. O sea, sí es un esfuerzo significativo. Ahora, el tema aquí es cómo incorporar a estos elementos que ya existen en componentes de seguridad pública y, digamos, mucho más cercanos a actuaciones policiales, ¿no? O sea, hay que identificar, digamos, cuál es el rol de Guardia Nacional y cuál es el rol de las policías civiles a nivel estatal y a nivel municipal, que pues simplemente es diferenciado, ¿no? La Policía Michoacán existe y ha sido un cuerpo que costó trabajo construir, pero otros estados no cuentan con esta misma suerte, ¿no? Entonces, hay que identificar, o sea, no ponerle un estigma de militarización malo a Guardia Nacional, sino decir, bueno, pues es un cuerpo militar, sí, de seguridad pública, sí, que son estos y que se puede hacer mejor y que vía capacitación, entrenamiento y mucha coordinación con autoridades civiles hacia arriba y hacia abajo, pero también con capacidades de otras fuerzas civiles, ¿no? No nada más que lo haga la Guardia, ¿no? Sino que Guardia hace esto, y Policía Michoacán hace esto, y Policía Municipal hace lo otro, y fiscalías hacen todo esto. Ahí está, yo creo que el gran tema, ¿no? Y qué bueno que la nota anterior fue sobre los eventos de Michoacán, porque me parece que es significativo que la Fiscalía del Estado esté tan involucrada en una operación tan grande como esta. La verdad es que mis respetos para la Fiscalía de Michoacán, ¿no? Pero eso es el tema, o sea, el tema es, hay que la demanda de seguridad, la crisis de violencia e inseguridad en la que estamos es tan grande que se requiere que los militares hagan su papel, que los civiles hagan su papel, que los estados hagan su papel, los municipios hagan su papel en el canal de autoridades, y que las fiscalías y los mecanismos de procuración de justicia hagan lo propio. Una cadena de acciones que en muchos lados tiene eslabones demasiado débiles, me parece. Carlos, muchísimas gracias por esta compañía esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Gracias por ayudarnos a entender y ampliar más este tipo de información que necesita el análisis pertinente y sobre todo que entendamos hacia dónde vamos en temas de seguridad. Muchísimas gracias y que sea una excelente semana. Gracias igualmente, Francisco, gracias a ti, gracias a Megacable, y aquí estamos para sus órdenes.